Comienza por Radio Hugo, un espacio de salud y deporte para los amantes de la vida sana, conducido por el profesor de Educación Física, Patricio Ramírez. Acá inicia Activando tu Día en Radio Hugo. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Estamos aquí en otro programa de la carrera de Educación Física y de Preparadores Físicos. Hoy tenemos una invitada muy especial para todos ustedes, que es la profesora Cecilia Valdés León, ¿ya? Ella, además de ser profesora de Educación Física, es una mujer muy destacada a nivel nacional. A lo largo de su carrera como profesora también ha ido forjando también su carrera política, digamos, y ha ido creciendo con el país. Muy bienvenida, profesora, a los estudios de Radio Universidad Bernardo O'Higgins. Muchas gracias, querido amigo, mi ex compañero Patricio Ramírez. Un honor para mí que me invite la Universidad Bernardo O'Higgins. Yo creo que son espacios que hay que conversar, reflexionar y gracias por la invitación. No sé si me la merezco, pero muchas gracias. No, por supuesto que la merece. Y también tenemos, aquí a mi lado está Camilo Varela, ¿ya? Camilo es alumno de 5º año de la carrera de Educación Física de la universidad y trabaja en el Colegio Sagrado Corazón de Alameda. Muy bienvenido, Camilo. Muchas gracias, profesor, por la invitación. Un gusto estar compartiendo con ustedes este momento y ojalá tengamos una buena conversación. Ya, muchas gracias. Ya. Vamos al grano, al tiro con respecto al programa. Profesora, ¿cómo es esto de llegar, mucha gente que nos escucha, muchas chiquillas que nos escuchan de la carrera de Educación Física de esta universidad o de otra universidad, se estarán preguntando, ¿solamente me puedo dedicar a esto, a hacer clase, o me puedo dedicar a otras cosas en la vida? ¿Cómo se llega a todo esto? Una pregunta bien compleja de responder, pero yo creo que a nosotros particularmente los profesores y los profesores de Educación Física tenemos una cierta conexión con el medio, con el mundo real. Nuestros alumnos son los que nos conectan, es como nuestro cable a tierra. Por lo tanto, tenemos una conexión en la sociedad muy, muy importante. Y eso hace que nos hagamos nuestra opinión, tengamos como profesores un cierto liderazgo, formemos personas y por ahí van los caminos de otras sensibilidades sociales también. Tener sensibilidad por lo que les afecta a nuestros alumnos, por los que viven en sus casas, en sus barrios. Y eso es una conexión que agradezco yo haberla tenido, porque es lo que le da a uno la visión de poder pensar en qué puedo ayudar para mejorar un país que tiene altos y bajos, que no ha sido estable en la historia y que podamos todos colaborar, porque este país es muy rico, pero si no colaboramos todos juntos es muy difícil que pueda estar en una posición mucho más meritoria. Sí, además, profesora, a usted le ha tocado vivir como la época histórica de este país, así como difícil, no fácil. Bueno, sí, yo la verdad es que yo me metí muy pequeña a la política. Mi barrio en Estación Central, nosotros vivíamos frente al Hogar de Cristo, y en el Hogar de Cristo se hacían muchas labores voluntarias sociales en distintas poblaciones. Los curas que habían ahí eran bien sociales, jesuitas, como bien de terreno. Entonces hacíamos mucha labor social. Y por ahí recomendaciones de lectura, de muchos libros, muchas charlas. Por ahí uno se fue involucrando Eran tiempos difíciles porque no existían los partidos, no existían los municipios, no existía el Parlamento. Estaba todo proscrito en ese tiempo por la dictadura.
Entonces no era sencillo reunirse, estaba prohibido reunirse. No existía la comunidad como hoy día hay, asociaciones, federaciones, agrupaciones deportivas, juntas de vecinos, eso estaba prohibido antes. Entonces era bien difícil hacer comunidad. Pero se hacía de todas formas, en forma clandestina, se hacía igual. Así es que por ahí nos fuimos metiendo, viendo que el país estaba viviendo con muchas restricciones, con poco desarrollo y con mucha pobreza y con mucha cesantía. Había un 32% de cesantía en el país, entonces la pobreza era muy grande. Y por ahí, bueno, hay ciertas sensibilidades sociales que uno va desarrollando. Yo me crié en una población que era bien pobre, digamos, entonces por ahí había cierta comunión con los vecinos, familias antiguas, por ahí nos fuimos organizando para darle una Navidad a los niños y por ahí fuimos surgiendo en algunas otras cosas de manera más comunitaria. Mira, qué importante cómo es la vida. Oye, Camilo, cuéntame tú, ¿tú crees que la universidad hace bien el hecho de que las prácticas profesionales sean así en colegios pobres o en colegios municipalizados? La verdad, profesor, bueno, como usted sabrá, el sistema acá en la universidad de las prácticas, a nosotros todos los semestres nos toca un colegio distinto. ¿Ya? Yo recuerdo al principio cuando partí la carrera con mis compañeros que, entre comillas, como que reclamábamos un poco de por qué nos mandan a distintos colegios. Y no nos quedamos en uno todo el año, hacemos toda la práctica en el mismo. Después empezamos a comprender lo que usted dice. Al mandarnos a distintos colegios, de distintas realidades, de distintos sectores, la parte social nosotros la empezamos a descubrir de otra manera. Porque no es lo mismo ir a hacer práctica a un colegio de Santiago Centro, que a lo mejor tiene material para todos los alumnos, y terminar después en el siguiente semestre en un colegio en Quinta Normal, en Puente Alto, en Quilicura, que a lo mejor no tiene tantos recursos. Entonces eso nos abre la mente frente a la población de estudiantes que nosotros tenemos. O sea, yo encuentro que es muy buena esa forma de trabajar, de ir a colegios municipales que no tienen tantos recursos. Porque es súper fácil hacer una clase donde yo llego a un colegio y tengo un balón por alumno, un peto por alumno, y en otros colegios donde hay que ir a improvisar. De repente llevar unos mismos materiales para poder trabajar. Yo creo que ese es un gran valor que nosotros, por lo menos en la universidad, que nos dan. El poder trabajar en distintas redes y ver que no en todos lados tienen los mismos recursos, que no en todos lados tenemos las mismas posibilidades de poder trabajar y al final sacar adelante la educación con los chicos, para poder pasar el currículum y que ellos aprendan. Sí, es importante eso, que la universidad, profesora, contarle un poco, la universidad se preocupa de mandarlo a los chiquillos a hacer práctica a colegios así municipalizados, pero que tienen muy pocos recursos. Entonces yo este semestre tuve que acompañar a muchos chiquillos en sus prácticas profesionales y realmente hay muchos colegios que no tienen nada. Entonces los chiquillos se ven enfrentados a una realidad media complicada, porque no hay elementos. Muchas veces a muchos les pasa que muchos chiquillos no tienen ganas ni siquiera de estar en el colegio, ni siquiera de hacer la clase. Entonces, ¿cómo convencerlos? ¿Cómo tú lograr que esos chiquillos se integren a la actividad? Entonces, sí, no pero es fácil. No es fácil, pero ahí está la vocación profesional. No cualquiera puede ser profesor. Yo de eso estoy convencida. Y uno viendo la realidad de los chicos, que a veces es muy dura, a veces uno no se imagina, pero es bien dura. Tiende a empatizar con ellos. Pero como uno los va sacando y les va dando otra mirada, que no es la misma que han tenido en su vida, y les da una perspectiva de donde poder desarrollar sus habilidades. Y primero descubrir sus habilidades, porque a veces encuentran que no sirven para nada, ellos mismos tienen una autoestima muy baja. A mí me tocó una vez la legua hacer clases con chicos que tenían a su papá en la cárcel y su mamá era drogadicta, entonces se criaban solos, 8 años, 9 años. Y ellos iban directito para hacer... Claro, para hacer el mismo camino de sus padres. El mismo camino. Pero me acuerdo cuando estábamos trabajando en ese tiempo en Chile Deporte, creamos una escuela de boxeo. Fue muy crítica en mis tiempos por hacerlo. Pero eso permitió que estos chicos se involucraran en la actividad física, en el deporte. Y eso permitió darle otra mirada
reglas, con un cierto ambiente comunitario, con otros niños que parecían la realidad de ellos, a solidarizar entre ellos. Y eso permitió también que ellos pudieran vivir de otra forma esto. Entonces, yo creo que la labor de un profesor uno tiene que tomarla primero como una vocación y algo que va a marcar a los niños para siempre. Una frase, un gesto, una enseñanza que va mucho más allá del currículo, que tiene que ver con la vocación. Eso puede marcar a una persona para siempre. Y eso lo tiene que tener uno como consciente en toda la carrera profesional. Sí, mira qué importante lo que dices tú, porque muchas veces los chiquillos, yo he conocido casos de gente de nuestras universidades que ha llegado a 5º año y uno se encuentra con ellos y muy buenos alumnos y no siguieron la carrera después de haber estudiado 5 años. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que no es lo de ellos, esto no es lo de ellos. Entonces es difícil, es duro cuando uno encuentra a los chiquillos así, porque a la larga han perdido 5 años de su vida. Entonces, ahora uno también se ve agradecido. ¿Por qué? Porque no enfrentaron un curso, no formaron chiquillos, no tomaron un colegio, entonces no hicieron, entre comillas, tanto daño a la sociedad. Sí, pero mira, la vida es tan compleja que uno está... De repente uno no puede juzgar tan estrictamente a las personas. Pero sí creo que lo que uno aprende estudiando pedagogía te sirve para ser profesor y para la vida y para tu relación con los demás. Entonces yo creo que no hay nada en vano, que eso también se puede aprovechar como un aporte social, ya sea en otro trabajo, ya sea en otra comunidad, ya sea en tu propia familia. Puedes aplicar lo mismo que aprendiste en la universidad, porque la universidad tiene una característica. La universidad está hecha para que los niños, después de estar en un ambiente de refugio, más de protección, pueden encontrarse con otra gente de distintas realidades. Por eso se llama universidad, de universo. Y esa experiencia, que es muy rica, que lleva siglos en el mundo, tiene esa virtud. Es un ciclo bien virtuoso, que no es solo enseñarte una carrera determinada, sino a mostrarte cómo es la vida realmente. Sí, es verdad eso. O sea, la universidad tiene esa posibilidad de mostrar cómo es la gente distinta, o cómo tú tienes un compañero sentado, sí, de distintas regiones, de distintas realidades socioeconómicas, y te va mostrando el mundo como realmente es. Y lo que vas a ir encontrando en tu vida personal, profesional, laboral. Sí, a veces los chicos no terminan sus carreras, ¿no? Se ven enfrentados a otras cosas personales o a veces por temas económicos, pero te va dando camino y te va abriendo camino. Por eso son 5 años. La pedagogía no es una carrera que se pueda estudiar en 2 semestres o en un par de años. ¿Te fijas? Por eso son 5 años, porque hay mucho que aprender para poder enseñar y formar personas, que es lo que uno finalmente es lo ideal, dependientemente de la temática que uno enseña, que uno quisiera estar con la actividad física y el deporte y caminar por eso. Pero la formación que uno hace, que además es más allá que lo específico, eso queda para toda la vida para los chicos. Ya. Oye, vamos con un temita musical ahora para ir amenizando un poco el programa. Vamos a escuchar la entrevista, ¿ya? Y con Cami, y después proseguimos en este programa. Que si está bien, que si está mal, que va después de hacer la maldad. Aunque sé que Dios sabe más que él. Cuando lo fui a ver, no le pregunté qué
a ver cómo la gente se cae de cara. Dime por qué nos controla el anonimato tras una pantalla. Dime por qué te prefiero si tengo el cielo esperándome en casa. Qué bien duermen los que muerden. Cuéntame todo lo que yo no sé. Lo que tienes de diablo tú, yo también. Ya, acabamos de escuchar el temita musical, la entrevista con Cami. Oye, Camilo, cuéntame, ¿tú crees que la formación que se te entrega en la universidad sirve solamente para ser profe en el aula o puedes hacer otras cosas más? Como decía la profesora recién. Y que ahí tengo la pregunta también que hacerle a la profesora. No, la verdad, profe, es que, como le dijo la profesora anteriormente, por algo son 5 años. Yo en lo personal, yo no soy la misma persona que entró en primer año a esta universidad que es la que ahora en quinto año. Me he aprendido a desenvolver mucho mejor en mi ambiente, poder tratar mucho mejor con las personas, más allá de solamente estar en el aula haciendo clases. Yo tengo que atender a apoderados todos los días por mi trabajo, haciendo clases de artes marciales, tanto en el colegio donde trabajo yo como en el gimnasio que arriendo. Me ha ayudado un montón. O sea, yo no tenía la personalidad que tengo ahora hace 5 años. No tenía las habilidades blandas que tengo ahora. No tenía la forma de expresarme que tengo ahora, de poder pararme frente a alguien, hablar, tomar a cargo. De repente me ha tocado llegar a una práctica y me dicen, profesor, ¿sabe qué? Faltó un profesor, ¿puede ir a tomar? Y yo creo que en primer año yo no hubiera podido decir, sí, yo voy a este curso y lo tomo sin saber nada. Y ahora yo soy capaz de que me digan, vaya a hacerse cargo de este curso, puede ir a hablar con esta persona, puede resolver esto, puede ir a representarnos en tal situación, y yo soy capaz ahora. O sea, más allá de poder pararme frente a un curso, puedo hacer muchas más cosas como persona, en lo social, poder representar, poder hablar, poder ir a expresar mis sentimientos, mis emociones, lo que yo quiero saber de una buena manera. O sea, no solamente como profesor. Sí, eso es importante. Oye, y lo otro es que la gente que nos escucha, las chiquillas que nos escuchan de la carrera especial aquí de Educación Física de la Bernardo O'Higgins y la otra gente que nos escucha también en las redes, en cualquier parte del mundo, porque nos pueden escuchar de cualquier lado, es eso, o sea, tú puedes ser mucho más de no solamente ser un profesor de aula, sino que se puede hacer mucho más. Profesora, ¿y cree usted eso? Que yo puedo hacer mucho más de lo que de ser además solamente un profe de aula. Yo estoy segura de eso. Lo que sí, y es algo que me voy a permitir decir acá, a las mujeres les cuesta siempre más que al hombre. El doble. Porque uno va dando examen a cada rato. Porque los errores que pueda cometer una mujer, que pueden ser lo mismo que el hombre, pero se hacen notar más los de ella. Entonces, yo creo que todavía hay un cambio cultural que está en proceso, porque yo creo que hemos visto un despertar por tener conciencia a ciertas discriminaciones sociales que han hecho mucho daño y que no nos han permitido desarrollarnos como sociedad completamente. Pero sí creo que para las mujeres siempre es más difícil, sobre todo en ámbitos que son de liderazgo, porque ser profesor tiene un fuerte componente de liderazgo, ¿cierto? Y sobre todo el profesor de educación física, porque es alguien a quien los alumnos le creen. Por eso la influencia de nosotros como profesores de educación física es muy fuerte. Es el profesor que logra llegar al alumno
en sus emociones, en sus sentimientos, en lo que le pasa, mucho más fácilmente que otro profesor de aula, porque en este país todavía la enseñanza es muy rígida. Entonces en el lugar donde tienen un poquito más de soltura y son más auténticamente como realmente son los alumnos, es en nuestra disciplina. Y eso ayuda a que ellos puedan desnudarse y mostrarse como son. A nosotros nos permite eso hacerlo, pero yo diría que con mucha táctica, por eso uno estudia psicología, era docente, mucho talento también en eso. Nos brinda, digamos, ciertas perspectivas de análisis en donde uno pueda elaborar ciertos diagnósticos de chico y poder ver qué camino ocupar para sacarlo de ese problema que lo aflige. Pero nosotros, volviendo al tema, como profesores, después de haber estudiado pedagogía, de ver todas las disciplinas, porque es una carrera multidisciplinaria, después de haber aprendido y absorbido todo en las prácticas que son muy importantes. Nosotros hacíamos práctica de pato desde el primer año de universidad y eso fue muy importante para nosotros. Después de eso uno adquiere una personalidad, una seguridad en sí mismo, tiene la responsabilidad más de leer, de informarse, de instruirse, porque está formando personas, y te puedes desenvolver con mucho más seguridad en distintos ámbitos. Los profesores tenemos la habilidad, los profesores de educación física y deporte, tenemos la habilidad de poder representar en cualquier área nuestro talento, lo que mejor sabemos hacer, de una manera mucho más flexible, porque somos más flexibles, porque nos adecuamos a la realidad de los alumnos del colegio, de los otros colegas. Entonces tenemos una interacción con el medio mucho más intensa y eso nos permite adecuarnos en cualquier otro espacio laboral, profesional. Yo recomendaría siempre que las personas estudiaran pedagogía, porque tiene que ver con esto, que culturalmente podemos avanzar mucho más rápido como sociedad. Sí, y no hace falta, además, el hecho, yo siempre lo converso con los alumnos aquí en la universidad, la forma de enseñar cambia todos los días. Los chiquillos hoy en día son muy distintos a hace 20 años atrás. Y quizás a lo mejor los chiquillos con los cuales ellos van a trabajar el día de mañana van a ser muy distintos como son ahora. O sea, súper distintos. Sí. Los intereses, muchas cosas, muchas variables que pueden influir dentro de la formación de los chiquillos. Entonces, uno se tiene que preparar para eso. Yo siempre me acuerdo de una palabra de Carlos Salazar, de Calano, que siempre decía, a los cursos, a los chiquillos, los cursos, uno los tiene que encantar. Sí. Saber encantar, saber sacar un conejo y los caros chicos, sacó un conejo. Pero ya en la tercera clase sacáis el mismo conejo, saben cómo se llama el conejo, dónde vive el conejo, qué teléfono tiene el conejo, cómo se llama la boleta del conejo. Entonces, tienen que prepararse para eso, para afrontar niños distintos. Y estar innovando permanentemente. Y eso hace que nuestro aprendizaje también como pedagogo sea permanente. Nuestro ejercicio de la profesión es un permanente aprendizaje para nosotros también. Y eso nos hace ser mucho más empáticos con el medio, mucho más... vivir en comunidad no es fácil, porque tienes que aceptar al otro como es. No puedes cambiar a las personas para que yo me sienta cómoda, sino tienes que tener otra virtud en eso. Y yo creo que ser profesor conlleva todas esas cosas. Sí, nos falta mucho que aprender en eso, porque hasta el día de hoy como que no aceptamos así que el otro piense distinto. Sí, es muy difícil. Es muy difícil. Y sobre todo en estos países de América Latina, que hemos vivido ciertas cosas críticas en nuestra historia, como son dictaduras, en donde la característica de las dictaduras es que todos piensen igual. Y el que piensa distinto se castiga. Sobre todo en los países de América Latina que han vivido fuerte dictadura, nos cuesta y nos ha costado mucho volver a empezar a tener esa imaginación, creatividad y que se respeten las opiniones distintas, diversas, y que no entenderlas como una amenaza
para uno. Que eso es importante, porque uno como profesor se da cuenta. O sea, la gente, sobre todo cuando uno conversa con los apoderados, como decía recién el Camilo aquí, no aceptan que el otro piense distinto, que a lo mejor el otro se vista distinto, a lo mejor que el otro sienta distinto. Entonces uno no acepta. Queremos ser más uniformes. Sí, sí. La uniformidad como que nos da tranquilidad, pero el ser uniforme también nos quita, por ejemplo, de reconocer que no solo tenemos un pueblo originario del pueblo mapuche, sino que tenemos 10, 11, 12, Claro. y tienen distintas culturas. Hoy día que tenemos tantos inmigrantes, los miramos con desconfianza. Ha sido una cosa un poco desordenada y en eso coincidimos, pero no puede ser mirado todo lo distinto como amenaza, porque si no, no crecemos. Claro. No, y sobre todo la llegada de tantos migrantes en cierta medida va a favorecer al deporte, porque vamos a tener cabros distintos. Yo lo primero que dije cuando vi sobre todo a los haitianos, que yo los miro y digo, mira esta fibra muscular que tienen, hay que aprovecharla de alguna forma. Y no solamente fibra muscular, sino que el porte que tienen los niños, el biotipo claro, que tienen. o sea, es destacado. es súper distinto. O sea, por eso te decía yo que los chiquillos que ellos con los cuales ellos van a trabajar el día de mañana, va a ser muy distinto a los que nosotros trabajamos. Sí, aparte se da algo que... Pero yo creo que ya hoy ¿no, Camilo? Sí, actualmente yo les comento, el colegio donde yo hice la práctica este semestre, que es de quinta normal, tiene un alto índice de estudiantes extranjeros, muchos estudiantes extranjeros, muchos chicos de Haití, Venezuela, de Colombia, y se nota demasiado, pero por lo menos yo lo hablo desde mi realidad. A mí me gustó mucho lo que hizo el colegio al integrarlos a ellos dentro de la comunidad, de no que imponer, por ejemplo, no imponer nuestras culturas a la fuerza, sino que se hizo la semana de la chilenidad y además se hizo la semana intercultural. Bueno, así entonces se muestra, por ejemplo, todas nuestras tradiciones patrias, y además se les pide a ellos que se integren y nos enseñen también. Por ejemplo, el cambio de currículum que tuvimos nosotros en la carrera, que antes el ramo era danzas folclóricas y actualmente se llama danzas latinoamericanas. Eso también nos ayuda, porque si nos encerramos, si estamos todo el rato, no, es que usted está aquí, usted tiene que hacer lo que hacemos nosotros siempre, nos vamos a cerrar y los chicos lo van a pasar mal. Hay que pensar en el alumno. ¿Cuánto niño pequeño fue discriminado por no saber el idioma? Lo molestan, pelean con él. Y niños de los pueblos originarios nuestros. Claro. O sea, entonces, si no nos abrimos, podríamos ser más abiertos también con esa si no cultura y abrimos, aprender un poco más de nosotros mismos. Exactamente. Si no nos abrimos, es como difícil. ¿Y de quién es esa labor? De nosotros, de los profesores. Yo encuentro muy bonito que dentro de todas las pedagogías, yo encuentro que la pedagogía de educación física es como la más bonita, o sea, estamos viendo muy de cerca, pero nosotros estamos en el patio, o sea, nosotros vemos lo que hacen los niños, nuestra clase es muy distendida, por decirlo así, entonces los niños se comportan como son, no están sentados mirando hacia el frente, entonces uno logra conectar, aprender más cosas con ellos, pero ese cambio cultural y generacional que se está dando es grande. Yo tengo 30 años, tengo un primo de 10. Yo ya no entiendo muchas cosas de las que a él le gusta o le harta. O sea, ya, con eso ya es harto. Ya. Oye, mira, ha pasado así volando el tiempo. Uno se da cuenta que conversando los temas que nos gustan. Profesora Cecilia Valdés, ¿tiene algún recado, algo que decir en este programa? Yo sé que tiene mucho que decir, pero... No, si no me voy a mandar un discurso, no sé. Mira, yo me metí en el ámbito político y por ahí seguí caminando, pero eso no significa que no tenga pasión por mi profesión, y en el lugar que esté voy a abogar porque la pedagogía de educación física sea reconocida como un real aporte, no solo social, sino que cultural al país. Yo creo que nosotros los profesores podemos desafiar a lo estático, a lo establecido. Nosotros podemos transformar la sociedad. A lo mejor no lo notamos, pero en perspectiva, cuando ya tengamos más tiempo de vida, podamos ver a nuestros alumnos crecer y poder decir, mira, yo tuve un granito de arena ahí que hacer. Podemos hacer cualquier cosa si nosotros nos proponemos. Y yo sobre todo llamo a las profesoras
educación física, a las que están estudiando pedagogía en educación física, a salirse de los bordes que tienen. Tan de moda que están los bordes ahora. A salirse de los bordes. Que no solo sean profesoras de una disciplina determinada, donde pueden ser muy talentosas, pero sino que entreguen mucho más allá a la sociedad. Ustedes piensen siempre que van a ser recordadas por algo, y por ese algo ustedes quieren que las recuerden. Transformen a las personas, transformen la sociedad, colaboren con la sociedad, que cada uno de nosotros que colabora con un granito de arena puede hacer transformaciones profundas en esta sociedad que requiere y que tiene tantas desigualdades por resolver. Nosotros podemos colaborar en eso. Gracias. Yo pienso que es importante que, sobre todo, como dices tú, que las chiquillas sean un poco rupturistas con respecto al cuento. Entonces, sepan que tienen mucho que entregar. ¿Tú tienes algo que decir o algún regalo, a alguien mandar un saludo, no sé? No, solamente tomarme un poco de lo que usted comentó y sí, darnos cuenta los que estudian educación física, bueno, cualquier pedagogía en realidad, y los que quieran estudiar la carrera, que los profesores son la punta de la lanza que tiene que hacer esta transformación. O sea, como nuestra labor, como lo hemos hablado durante todo el programa, nuestra labor social. Más allá de entregar un contenido, entregar una materia, nosotros estamos formando personas que van a salir a la sociedad y van a hacer algo por esto. Y van nosotros, si estas personas que van a salir van a hacer un aporte, ¿no? O sea, a tomársela en serio los que no estamos estudiando, a tomársela bien en serio, sobre todo los que están en los primeros años, que generalmente yo convivo harto con chicos de primero, segundo, tercero, y ahí como que los noto de repente que no asumen todavía lo que van a hacer a futuro. O sea, tomarla con harta responsabilidad la carrera, es una carrera muy bonita, pero también tiene una enorme responsabilidad al momento ya de empezar a hacer clases, ya en la primera práctica, uno ya tiene una responsabilidad grande. Eso es importante. Oye, muchas gracias por venir hoy día a los estudios de la radio de la Universidad Bernardo Higgins. Así que, profesora Cecilia Valdés, muchas gracias. Yo sé que tiene muy agotado su tiempo, tiene muchas cosas que hacer, tiene muchas responsabilidades que asumir hoy en día en este país, pero aquí estamos los profesores, porque no nos queda otra que estar aquí, al pie del cañón. Así que muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti también, Claudio, por estar aquí. Y este fue otro capítulo de Activa tu Vida, de la carrera de Educación Física y de futuros entrenadores deportivos. Así que muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo. O nos escuchamos, mejor dicho, en un próximo capítulo. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias, Claudio. Gracias, profesor. Camilo. Chao. Camilo. Ya. Esto fue Activando tu Día, el programa de la vida sana por Radio Hugo, conducido por el profesor de Educación Física, Patricio Ramírez.